ustedes hubieran aceptado la convocatoria que hacíamos para iniciar esta tertulia con antiguos profesores. Una de las ideas que tuvo el comité organizador de los 70 años era que necesitábamos establecer un espacio de conversación en el cual nos pudiéramos encontrar con los profesores y académicos de otros presentes para que ellos contaran cómo había sido este proceso de construcción de este hermoso campus de que disfrutamos hoy en día. Este evento lo vamos a desarrollar a lo largo de todo el mes de junio, todos los viernes de junio a las 4 de la tarde, en las horas vespertinas. Vamos a reunirnos para conversar con nuestros antiguos maestros, con los que ayudaron a forjar este proyecto, con los que ni siquiera soñaban que ese esfuerzo que empezaron en 1934, 70 años después, iba a tener estas dimensiones y todavía continuara vigente y con una mirada de futuro todavía posible. En la primera tertulia vamos a trabajar la tertulia de fundación. Nada más indicado que para esa tertulia mi maestro Adalberto Figueroa Potes hizo parte del primer grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura Tropical. Fue el primer agrónomo que se graduó en 1939. Posteriormente se vincula como profesor a la Universidad Nacional y ha sido un apasionado por la investigación de la vida insectil. Ha recorrido el mundo, tiene títulos de posgrado en varias universidades y ha continuado con su docencia generosamente para muchos de nosotros. A mí me tocó recibir de manos de él la revista de la Universidad Acta Agronómica. Entonces, imagínense el afecto que yo puedo sentir por él. Esa es la primera tertulia que vamos a desarrollar en el día de hoy. En el próximo jueves, la próxima semana, comenzamos a estudiar ya el desplazamiento de la universidad hacia Palmira. El tertuliante principal va a ser el profesor Humberto Arango Bonilla. Después comenzaremos a trabajar en la siguiente tertulia otros aspectos. Vamos a tener al profesor Braulio López, al profesor Germán Bernal y al profesor Adriano García Moreno, examinando el desarrollo de los estudios en ciencias sociales en las facultades de ciencias agrarias y específicamente en la nuestra. Y posteriormente tendremos a un grupo selecto de profesores nuestros trabajando diferentes aspectos. La agronomía es una disciplina de muchas dimensiones. Entonces, hoy comenzamos a trabajar la fundación y los estudios en protección vegetal. Con Humberto vamos a trabajar la creación de la facultad en Palmira, el establecimiento en Palmira y los estudios en zootecnia, gracias al esfuerzo de una universidad norteamericana, la Universidad de Michigan, que favoreció este tipo de eventos. Entonces, también le hemos pedido que nos acompañen en este acto a muchos amigos de la universidad. Desafortunadamente las invitaciones las despachamos muy tarde y posiblemente eso explique que no alcanzaron a llegar muchos de ellos. Sin embargo, para nosotros es de mucha importancia que una organización social tan importante en la vida de los vallecaucanos, la Unidad de Acción Vallecaucana, esté acompañándonos en este acto y que el doctor Irnes Sandoval sea el representante de ella. El capítulo de Palmira es uno de los pocos capítulos que se mantiene a nivel departamental. Entonces, por eso nos interesaba que la unidad estuviera aquí para examinar ese problema del liderazgo vallecaucano que ha ido desapareciendo paulatinamente en el escenario de la vida nacional. Entonces la tertulia va a operar de esa manera, ¿no? Tenemos como tertuliante principal al profesor Figueroa y él nos comentará algunos aspectos de ese periodo. Los participantes podrían hacer también comentarios, ayudarles
mientras él toma agüita, mientras él descansa. Los que lo estamos acompañando hoy en el auditorio podrá hacerle preguntas. Yo me ayudaré de los textos que hemos colocado acá. Aquí tenemos una exposición de documentos de ese periodo. Es para mostrar que la escritura es la mejor manera de conservar la memoria de una institución. Por aquí tenemos una colección de documentos de la Secretaría de Agricultura. Posteriormente los vamos a sacar para que ustedes puedan tocarlos, palpar y mirar algunos de los enunciados que aparecen allí. La vicerrectora va a instalar inicialmente la tertulia. Yo creo que no es necesario darle más rodeos y cedámosle la palabra a la señora vicerrectora. Bueno, muy breve. Primero, saludarlos cordialmente, agradecer su asistencia y a las personas que no son de la universidad, que vienen de fuera, darles una muy cordial bienvenida y de nuevo agradecerles la asistencia. Abramos entonces, no nos demoremos más, que todos tenemos ganas de escuchar al doctor Figueroa y comencemos la celebración de los 70 años de los estudios en agronomía. Muchas gracias. Cuéntenos cómo usted, Alberto se gradúa de bachiller en el Colegio Cárdenas de Palmira y al poco tiempo comienza estudios de agronomía. Yo le preguntaba al maestro Figueroa cómo un bachiller clásico como él, en lugar de sus compañeros, no escogió las carreras convencionales de Derecho y de Medicina para hacer sus estudios superiores y escoge una carrera nueva, agronomía, y escoge realizarla en una escuela que estaban haciendo, no en instituciones ya formadas. Empecemos conversando por allí, maestro Figueroa Potes. Bueno, ilustre, exalumno. Todo comenzó por una estimulación, o un estímulo que nos dio el primer y único ingeniero agrónomo palmirano, Emiliano Pereáñez Lerma, graduado en la primera escuela de agronomía que hubo en Colombia hasta 1914. Se graduó con Carlos Durán Castro. Esos dos vinieron aquí. Emiliano Pereáñez había venido para la fundación de lo que llamamos en ese tiempo La Granja. Era un lugar de turismo casi, aquí atrás. Emiliano se apareció una vez en el colegio de Cárdenas con un tractor, arado, rastrillo y todos los implementos. Aró, rastrilló y alistó todo el terreno donde está hoy la ceiba. Esa ceiba la sembré yo con Alfredo Caicedo Cardenal. Bueno, después nos hizo hacer eras y sembramos hortalizas. Él mismo llevó los pacaticos de semillas, sembramos las semillas. Fermín Barona Díaz, que después fue veterinario, sembró conmigo. Alfredo Caicedo Carvajal con uno de los mellizos, etcétera. Íbamos por parejas sembrando. Eso fue lo que me despertó a mí. Con una frase de Pereáñez: la agronomía es la ciencia del alimento y las industrias que de él se deriven. Dijo una verdad de apuño, es la ciencia del alimento. Entonces de ahí quedé marcado para entrar a la facultad. El doctor Demetrio García es que me dio una beca para entrar ahí. Comenzamos 15, terminamos 4. Había una cosa muy curiosa, pocas veces se ve. Todos los textos de la Facultad de Agronomía nuestra eran en inglés, menos uno. ¿Por qué? Eran en inglés porque estaban los organizadores imitando o recibiendo por los consejos de la Universidad de Cornell por intermedio de la Universidad de Puerto Rico. Entonces teníamos el mismo sistema de los gringos, teníamos que leer en inglés, y, bueno, todo era en inglés, menos un libro. Era muy duro en ese aspecto.
Yo no tenía problema porque tenía cierta facilidad, pero había otros que tenían que trasnocharse. Fueron tiempos muy buenos. Fueron tiempos muy bellos. Profesores de primera línea teníamos. Un Ramón Rivero Caso no lo volverán a ver aquí. Cuénteme de ese mexicano, Hace mexicana. maestro de irrigación. Profesor de hidráulica. Podríamos decir, empieza la vocación por los estudios en ingeniería agrícola. Agrícola. Él Un comenzó. mexicano, maestro de irrigación. Cuénteme de... Pasaba al tablero ese hombre y cogía, por ejemplo, fórmulas de Guillet, Cutter y todo lo que se fuera de esa cuestión de irrigación. Manejaba el español con una habilidad extraordinaria. Y nosotros ni pestañábamos viendo ese hombre. Era una maravilla. Él explicaba, entre otras cosas, suspendiendo la clase a rato. Voy a explicarles qué es el infierno, muchachos. El infierno. El infierno. Es muy sencillo. A ver, Oscar Arana Molina, ¿tú fumas? Claro, pues yo fumo. Ajá. Pues el infierno tuyo va a ser que te pasan todas las marcas de cigarrillos por aquí por una mesa y tú no puedas fumar. Él decía así, explicaba para el que tomaba trago, era una maravilla. Todos ellos, Manuel Joaquín Lenin Montoya, ingeniero, ese hombre en el campo, la mitad la decía en español, la mitad en inglés. ¿Por qué? Porque acababa de llegar de California, graduado, hipergraduado, porque hizo también doctorado y sabía mucho de ingeniería, sobre todo de resistencia de materiales. En esa primera parte de la escuela hay un profesor que juega un papel preponderante y es un profesor catalán, el doctor Rivera y tal. Ah, no, es que ese fue el decano. Decano y profesor, químico. ¿Por qué no nos Eminente cuenta algo químico, de ese Ignacio Vidal Guitar. Ignacio Vidal y Guitar? Era extraordinario. Sí. Una cosa muy interesante. ¿Cómo llegaría estimulaba un mucho a los catalán a estudiantes, Cali? ¿ah? ¿Cómo llegaría un catalán como él a Cali? Siendo Cali un pueblito, No todavía crea. sin ninguna ciudad. Es que Cali tenía varios Sí, catalanes, teníamos varios catalanes allí, de agencias de vinos. agencias de vinos. Sellares importaba los coches, las victorias. Las victorias. Había mucho catalán. La Casa Rosada era de catalán. Ese hombre estimulaba mucho a los estudiantes. A Pablo Pérez Rivera, gran estudiante también, ese iba atrás de mí. Le enseñó bastante química. Y ideó o inventó el reactivo para titular los baños garrapaticidas. Un estudiante de la facultad. Y así por el estilo. Estimulaba mucho a los muchachos. De ese grupo de profesores, ¿cuál más podríamos recordar? El que posteriormente sería su director de su trabajo de grado. Bueno, Jaime Villegas Duque en el campo. Jaime era Villegas Duque. un agrónomo de campo difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Muy difícil. Salió de Puerto Rico. Era muy exigente en identificar las variedades de caña, pero es muy difícil. Para nosotros era difícil. Y le ponía uno 15 variedades de caña ahí, bueno, esta como se llama, esta, tenían que saber, era muy exigente. Era bastante rígido, pero muy bueno. Villeguitas. De tal manera que influyó en nosotros la Universidad de Puerto Rico por la escuela de Greenberg. De Cornell vía Puerto Rico. Después, naturalmente, por la influencia de las ayudas norteamericanas. Sí. Nosotros pedíamos boletines a Estados Unidos gratis, al Departamento de Agricultura, y nos lo mandaban. Ahí llegaban, porque los profesores lo exigían. No nos costaba, pero lea el inglés. Humberto está que le pica la lengua, porque él es también fluido en inglés. Hay una pregunta porque Sí. me llama la atención en la evolución del plan de estudios, lo que era ingeniería y el título de ingeniero agrónomo, Ingeniero agrónomo. y
cómo en los últimos años, si se quiere, esto se inclinó más bien hacia las ciencias biológicas. Sí. Se fue diluyendo ya se veía construcciones rurales, geometría analítica, Topografía. supremamente Dura. ardua y otras. ¿Y qué fuerzas movieron eso? Yo me he podido saber. Porque el título de ingeniero realmente quedó flotando. Sí. Quedó flotando. Ya para los años 50, 60, pues todavía se veían los cálculos, pero ya, por ejemplo, la aritmética, la simple aritmética, que no es tan simple, había desaparecido. La geometría analítica había desaparecido. La geometría analítica desapareció. Dibujo se sostuvo hasta unos años después, Sí, a nosotros nos tocó pero la ingeniería se diluyó. se diluyó. Usted era buen estudiante, yo recuerdo. Era. Soy buen estudiante. Soy buen No sé estudiante. ahora. Ahora mi viejo me volvió buen Era muy estudiante. bueno. Ahora para viejo me volví buen estudiante. Aquel también era bueno. Adrián. ¿Y qué tal allá? Vean, ahí está sentadito. Está muy juicioso allá sentadito. Que trajo el maracuyá a Colombia. Ah, bueno, pues, ¿Qué más podríamos comentar de nuestros profesores de ese periodo? ¿Cómo era la relación con los estudiantes? era magnífico. Era- Es que era muy parecía estrecha, como, ¿cierto? como especie como de papás de uno, los guiaban Ah. mucho. Uno iba a la casa de ellos y conversaba con ellos. Yo recuerdo mucho eso. Y nos enseñaban cosas prácticas. ¿Cómo era el valle en ese momento, maestro Figueroa Potes? ¿Qué tanto se había transformado? El Valle del Cauca había permanecido separado del mundo, decía Ciro Molina Garcés, porque la cordillera occidental era una especie de muralla china que impedía que nosotros lleváramos nuestras mercancías al puerto de Buenaventura. Pero cuando termina la construcción del ferrocarril del Pacífico, el Valle del Cauca se aproxima a la cuenca del Pacífico. Bueno, el Valle del Cauca estaba taponado. Estaba taponado, ¿cierto? Si no hubiera sido por el puerto de Buenaventura, quién sabe qué nos hubiera Sí. pasado. Taponado por el sur, porque por allá para acá eso era como difícil andar, ¿no? Por el norte ni hablar. Pero este era un valle ganadero. Ganadero. El índice de riqueza era los cuernos del ganado. El que más cuernos tenía, ese era el hombre rico. Cómo cambian los tiempos, ¿no? Hoy es índice de otra cosa. No tiene doble sentido. Hoy es índice de otra cosa. Se dejan poner los cuernos, ¿no? Sí, indudablemente que era. El que tenía más ganado, ese era el hombre. Y el que tenía más hectáreas, ese era el hombre rico. No que lo diga el dueño de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Y su inclinación por la entomología, ¿cómo nace? Nace porque una vez estaba yo de director de la Estación Experimental de Buga y salí a inspeccionar unas parcelas de tomate, 5 variedades importadas, claro, Marco, y eso no quedó nada, eso es un chamisero. Y era un insecto que perforaba el fruto, ¿no? El pinworm de los norteamericanos. El que me determinó la especie cometió un error propio de cualquier entomólogo. Creyó que era el mismo que estaba en Estados Unidos. Entonces por eso en la tesis dice Norimosquema No, licopersicella. licopersicella. ¿Y sabe cuál era el detalle? Sí, El de Estados Unidos empupa en las hojas. en las hojas. Perdón, en el suelo. El nuestro empupa en las En hojas. las hojas. O en un papel, o debajo de esta tela, de cualquier cosa. Entonces, se cambió el nombre, ¿no? Norimosquema por Keiferia, ¿no? Porque el feria licopersicella. Licopersicella. Keiferia, entomóloga muy famoso. Sí, Hoy dedicada sacamos a de la eso. biblioteca prestada este documento. Esta es la tesis del maestro Figueroa Potes. Allí las tenemos en exhibición para que ustedes la ojeen. Es muy bello el documento, ¿no? Había una cosa muy Muy curiosa. esmerado, ¿no?
La tesis ahora pues una la hace sustentar privadamente, ¿cierto? Sí. En ese tiempo era en público. Fue en público, ¿no? Ah, Dios mío. No pude encontrar, pero una vez revisando los Yo tengo la periódicos foto por de la ahí. época, Antes la gente tenía uno que aguantarse las preguntas de los profesores. de los profesores. Varios profesores. En los periódicos de la época salió. Claro, el relator en papelón. El relator empapeló Empapeló Cali. a Cali con Este eso. fue un acto importantísimo en la vida social de Cali. Yo estoy buscando ese recorte, pero por las carreras no lo encontré. Me hubiera gustado ahí. Yo lo compartir tengo con ahí ustedes, en la foto. esa foto ahí del maestro Figueroa sustentando. Probablemente que su será trabajo muy de grado. bueno. Una sustentación verdaderamente pública, porque los problemas de la agricultura eran de interés público. Interés público. Decía Ciro Molina Garcés, tenemos que impulsar el estudio científico del suelo. En medio de una crisis agrícola grandísima y con la oposición de los hacendados y ganaderos del Valle del Cauca, ahora el maestro va a decir cómo los bautizó él, decía, tenemos que empezar por convertir la agricultura vallecaucana en un negocio lucrativo, pero tenemos que hacer el estudio científico de los suelos. Esa era como la tesis básica de él. El Valle del Cauca estaba en la inopia. El valle estaba en la inopia. Me di cuenta en primer lugar porque salíamos a prácticas de extensión. Extensión agrícola es enseñanza al campesino, sacarlo del oscurantismo moderno. No, eso era algo único. Pero aprendí, el campesino es muy inteligente. Entonces el doctor Demetrio García Vázquez fundó las escuelas vocacionales para, ahí me está mostrando los dibujos que yo hacía. Los dibujos. Es decir, ahorita que pasemos la tesis para que miren los dibujos del maestro. Es un artista. Hay una del tomate que a mí me agrada mucho. Y para que vean el cambio de los tiempos, miren las fotografías que él tomaba. Un fotógrafo como él, de las excelsas calidades de él como fotógrafo, miren las fotos de ese periodo. Siempre se hacía fuerza, ¿no? Se hacía un esfuerzo grandísimo, se hacía un esfuerzo grandísimo. ¿Qué más nos quisiera comentar de su trabajo? ¿Cómo fue la sustentación? Bueno, lo interesante de esto Una es anotación que hace todavía usted está aquí. vigente el problema. El problema sigue vigente Fulvia García escribió varias veces sobre eso, sobre ese, y ella venía a revisar este documento. de tal manera que con todo lo que sabemos, Sí, no hemos hay que podido. meterle lo digital ahora. Claro. ¿Cómo se califican la tesis? Lo mismo que ahora. Meritoria fue la mía. Y hay para abajo por lo que sabemos, ¿no? Sí. Pero me dio mucha alegría por ¿Cómo? Egresado entra como docente. No, él hace un recorrido distinto. Pero antes de pasar a Eugenio a eso, ¿por qué no exploramos un poquito más el documento? Porque el documento es muy rico para la historia de Palmira. Dice el maestro Figueroa que nosotros no cultivábamos el tomate, sino que sembrábamos en los huertos los tomates comunes y corrientes. Ah, el ceraciforme, un tomatico así ceraciforme, chiquito. el tomatico nuestro, ¿cierto? Pero El la tomate genética pajarito. para eso es. Sin embargo, Así. llegaron unos rumanos y unos españoles y nos enseñaron horticultura. Es para mostrar de que este valle es un valle de una cultura hibridada. Nosotros hemos recibido desplazados de todo el mundo. Así es. Y gracias a ese proceso de mestizaje es que estamos donde estamos. Es para que miremos el actual proceso de apertura y de globalización. Este valle se ha globalizado muchas veces. La primera globalización es el descubrimiento de América. Claro. Hay una gran globalización que realizan ellos. Ciro Molina Garcés decía, en 1819 logramos la independencia política, pero no hemos logrado la independencia económica. Entonces yo quisiera, maestro, que nos comentara algo que yo he leído repetidas veces allí, en esa primera parte de su trabajo, y que le voy a recordar. Es la ventaja de la escritura ya para esta memoria nuestra que se está yendo. No quiere irse. ¿No? La Nosotros la biometría hemos, cambia, ¿no? como nosotros la hemos entrenado tanto, no se quiere ir.
Como ha sucedido en otros países, llegaron elementos de inmigración, especialmente rumanos y españoles, quienes establecieron el cultivo en forma comercial y usando variedades suculentas y de excelente selección. Entonces pasamos a los tomates de mesa y seleccionados. Estas variedades fueron introducidas de California y llevadas por primera vez al terreno en la escala hortícola frente al colegio de Cárdenas de Palmira. Así es. En una plaza. Un español la tenía. Un español fue el de ese. ¿Qué más nos podría comentar de ese Palmira y de ese valle, de ese momento? Bueno, Palmira estaba como todo el valle, pues, estaba muy atrasado en todo esto. Pero vi con alegría que él, campesino, capta, si se le sabe enseñar, claro. Sí, claro. Pero para eso hay métodos, ¿no?, que nos enseñaron los de Puerto Rico, la manera de cómo entrarle a un campesino, cómo enseñarle a hacer chimeneas. Los ranchos nuestros de paja, bandicha. Pues recogían todo el humo de la hornilla y se llenaba la casa, ¿cierto? ¿Por qué no se les había ocurrido hacer una chimenea? Ninguna casa tenía chimenea. ¿Sí o no? Pero entonces, enseñarle a un campesino a hacer una chimenea era todo una técnica especial. Ellos decían, no, mi abuelo no me enseñó que esto es así. Pues les enseñamos. Y muchos ahí en el bolo pusieron chimenea y se acabó el humo dentro de la casa. Ellos aprenden muy bien. Por esa razón el doctor Demetrio García Vázquez dijo, abramos las escuelas vocacionales. Y se hizo. Andalucía, Grande y Rolandillo. Así fue. Porque el campesino nuestro es inteligente, hay que saberle entrar. Eso no es fácilmente conversarlo, no. Tiene su técnica, ¿no? Yo recuerdo mucho que para demostrar que es un efecto humectante, una sustancia coadyuvante o insecticida, por ejemplo, a mí me tocó eso ahí en el bolo. ¿Cómo enseñarle a un campesino cómo se moja una hoja? Ay, Dios mío. Pero pues uno también se gana de lotería a ratos. Le preparé una tina grande, una poceta de cemento ahí. Le hice llenar de agua. Mandé a uno de los trabajadores, tráiganme hojas de guiaba y hojas de plátano. ¿Por qué? Porque tienen cerosina, no tienen cera. Y luego empezó la demostración. Fulano de tal, venga para acá. Mójeme esta hoja de café. Aquí en el agua. Sí, se mojó. Ahora mójeme esta. Uy, no se mojó. Mójeme la otra. Tampoco se mojó. Bueno, ahora métala ahí en esa pila. Uy, se mojó, qué maravilla. Eso es magia lo que usted hizo. Y luego la otra, y se mojó. Ninguno parpadeaba. Entonces se convencieron de que con ese ayudante, no me acuerdo el nombre del hospital, se podía aplicar un producto químico a una planta y la mojaba ahí. Pero le ayudaron unos patos. En ese momento viene una pata con 3 paticos. Y yo hice tirar un patico allí a la pileta. Donde estaba la sustancia y se hundió. El pato se hundió. Otra demostración, ¿no? Uno le rebusca, es que le buscamos lo espectacular, ¿no? Había que manejarla como si fuera un prestidigitador, ¿no? Sí. Melquiades, parece. Melquiades Figueroa. Para García Márquez ese cuento. Es para García Márquez. Para García Márquez. Sí. Al
Poco tiempo después de graduarse, lo encuentro en Brasil. Ahí en Pues yo fui a Brasil. un informe de la Secretaría de Agricultura de 1940 está una carta que usted envía agradeciéndole a los profesores de Brasil que lo atendieron. Fueron dos compañeros, el otro que estuvo estudiando virus. Sí, yo estudié más que, bueno, tomé entomología médica. Sí, tomó entomología médica, pero el otro que estuvo también allá en el Instituto Biológico, Pues habíamos 7. 7, Habíamos 7 veterinarios, y otro agrónomo que había allí. Entonces usted se dedica al estudio de los insectos de importancia económica, entomología económica, y allí aparece la lista de agradecimientos a grandes figuras de la entomología del Brasil, nada más y nada menos que a Costa Lima. Costa Lima. Semejante. Semejante. Me regaló toda la colección de libros de La tenemos aquí en la biblioteca. con dedicatoria. Ahí está la dedicatoria al maestro Guillermo. De esa experiencia en Brasil, que nos podría contar allí. ¿Qué ayudó eso a construir su Descontando las vocación gaviotas, de investigador? No, ese no. Las paulistas. Ahorita que celebremos, ahora que nos tomemos el vino, hablamos de esa parte. Descontando las gaviotitas. No, pues nos llevaban una distancia bastante kilométrica. ¿Ese instituto cuánto tiempo llevaba funcionando allá? Bueno, El Instituto Biológico. Sí. 38 años. 38 años, Nada menos. nada menos. Era una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Y en el mismo Río de Janeiro, Y en Río de Janeiro. Bahía. Pero aprende uno cositas buenas de ¿Cuánto tiempo estuvo allá? pues, año 3 meses. Año, 3 meses. ¿Aprendió el portugués allí o ya? Ainda. Mañana tienes que escribir a língua. Ah, Ainda falo. Um pouquinho. sí. Muchas gracias. Eu cheguei lá. Sí, un país muy agradable. Humberto, Bueno, ya quizás ya de épocas posteriores está aquí, pero Alberto se ha distinguido en muchos campos. sí. Y hay el que de los recordar idiomas. 2 o 3 de ellos. Uno es como fotógrafo. Ahora pues la Me gusta modernidad tal mucho. vez lo ha dejado Sí, atrás, pero, claro. era uno. Y otro, No, yo estoy al día, yo tengo mi sí, digital. el digital. Y como floriculista, También, las sí. flores, Me gusta mucho. y hizo un tiempo unos cursos Sí, de floricultura muy interesantes. muy interesantes. Y muchos de ellos hoy tienen haciendas productivas. Y tal vez me acerque, no sé, me estoy quitando el tema porque el tema es la fundación, Sí, pero como estamos hablando más bien del fundador, del fundador. yo quiero recordar una anécdota entre tantas con el doctor Figueroa. Voy a ver con muchachos. Bueno, se trabajaba los sábados, Sí. teníamos botánica. Botánica. Doctor Figueroa fue profesor Claro. de cursos de botánica. Sí. Y ese sábado especialmente salimos por aquí a entrar a la granja, cuya entrada era ya Por Cresemillas. de Cresemillas. Fuimos dando la vuelta y nos fuimos a pie hasta el parque de Palmira, viendo plantas, dando los nombres científicos, posible uso, haciendo algunas notas, y realmente nos hemos preocupados con un compañero de estudios, con Reinaldo Reyes. Es imposible que todo esto sea cierto. Tiene que haber alguna cosa aquí que no es. No pudimos encontrar ninguna que no fuera así. Es que una memoria, Prodigiosa la memoria. ¿cuántas plantas veníamos en el recorrido? Quizás 100, no sé. Recuerdo entre ellas el lichi, Lichi. un frutal que había allí en la granja. ¿no? Todavía está ahí. Todavía está allí, todavía está Todavía allí. está ahí. Sí, De ella recuerdo eso. sí. Doctor Figueroa, yo quisiera que usted nos contara un poco sobre la Fundación Rockefeller y sobre las becas que daban cuando ustedes estudiaban. A mí me tocó esa beca cuando estaba aquí la misión de Michigan. Michigan. Sí, la primera Michi. La primera fue en Michigan. Hubo dos Michi. La primera. Fue la primera. Hubo dos Michigan. ¿La primera fue en qué año? 1952. 52. Sí. Y
El decano era Estaba exalumno de aquí. estaba Álvaro Posada. Álvaro Posada. Borrell. Está allí en la foto. Entonces me dieron una vez. Allí hay una foto de Michigan con el decano de agronomía y hay 4 profesores de Palmira. Aquí está Rafael Bravo, está Mario González, Manuel Bravo, está Emilio Ramírez y está Álvaro Posada. En esta foto que está en esta ahí foto prendida. dice. Álvaro Posada Borrell. Álvaro Posada Borrell. Caleños. Caleño, sí. Pero Alberto, ¿qué le enseñó botánica? ¿Dice yo qué? Botánica. El fundador del herbario. Buena pregunta. La pregunta es millón, no, esa es pregunta muy sencilla. Yo tuve 2 profesores de botánica. El primero fue un antioqueño, muy estudioso, egresado de la Facultad de Agronomía en Popayán, que se fundó en 1908. De ahí salieron varios ingenieros agrónomos. Este antioqueño era muy estudioso y era como usted, más que todo pendiente hacia los bosques. Y estudiaba mucho. Y la botánica se divide en 2, botánica 1, botánica 2. La botánica 2 me tocó con un sabio mundial, pues, Cuatrecasas. ¿Sí? Cuatrecasas Arumi. Ya en el barrio hay ejemplares colectados por usted. Sí, Eso claro. los queríamos mostrar José hoy. García. Estoy intentando traerlos para hoy. Claro que hay ejemplares, mire. Y allá el Museo de Entomológico también traer algunos de los ejemplares colectados por el maestro Figueroa. Les digo de esto. Pero las cosas de la El burocracia. profesor que tuve primero, porque fue antioqueño, se acompañaba mucho de la señora Edith Triander, alemana. Fundadora del herbario. El fundador del herbario realmente, con toda honradez, fue el primer botánico que compró. Cuando llegó Cuatrecasas, hacía 3 años, el herbario ya funcionaba, iniciado, claro. Sí. El verdadero fundador del herbario fue el antioqueño. Andaba mucho. Y andaba con nosotros en montaña, donde fuera, y es un hombre muy andariego, buen paisa. Y estudiaba bastante. Después vino Cuatrecasas pues, con botánica moderna, no más avanzada, Geobotánica. 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 Pero en resumen, esta facultad ha tenido gloriosos profesores muy buenos. De primera, lo que pasa es que no suenan. ¿No? Por eso nuestro no tiene campanilla. Pero son valiosos. Por las consecuencias de esa cantidad de profesionales muy buenos que ha dado esta facultad. Muy bueno. Ya su vocación por el estudio de la vida de los insectos y sus estudios de maestría en Michigan, ¿por qué no nos comenta parte de esa experiencia vital suya? Esos Porque gringos la avispa me sacaron el jugo, ¿verdad? le sacaron el jugo, pero le enseñaron taxonomía. Imagínate que yo iba a decir una tesis sobre Alegroides mosquitos transmisores de malaria. de malaria. Pero yo lo vi cuesta arriba por las condiciones en que estaba allá. Sí. Entonces escogí taxonomía. Después de haber estudiado la colección, le anoté que había un grupo, una familia mal estudiada, hoy completamente estudiada. Entonces me dediqué a hacer la taxonomía. Sobre eso hice la tesis y descubrí una especie nueva que se la dediqué a una gringa. Más o menos tendría unos 70 años, entomólogo. Y con eso me gradué. Regresa y ya se vincula a la Sí. Facultad de Agronomía ya de la Universidad Nacional o todavía Facultad de Agronomía del No, Banco ya era nacional. de la Universidad Nacional. Si en 1947 nos vinculamos a la Nacional. Dentro de los documentos que rescaté está un boletín de la Universidad Nacional
donde aparece relatado la parte de la Facultad de Agronomía. Los vamos a mostrar ahora. ¿Ya están amarrados todavía? Por favor, suéltenlos. Ya estábamos allí vinculados a la Universidad Nacional. Hay una cosa, perdón, que le Sí, interrumpo. no, para eso Es es que yo la escribí. ventaja de la tertulia es esa. Escribí la historia de la facultad, la tengo escrita. Está escrita. ¿Cuándo la vamos a hacer pública? ¿Cuándo la vamos a Porque publicitar? le estoy agregando una fase de Palmira. De Palmira. Pues tiene que ver con la gastronomía, pero no mucho, porque es el pueblo como era Palmira, ¿Cómo era con Palmira? sus bailes, sus serenatas, La plaza de mercado y la plaza de Bolívar. todas las cositas. Anoche terminé de revisar el último capítulo de Siempre hay gruesitos. Bueno, y no me han preguntado por las alumnas. Más tardecito, estamos en la parte seria de la tertulia. Poco a poco se va volviendo ¿No va una mía? ese tipo de Sí, cosas. yo digo que Sí, ¿verdad? si usted se dedica por la agricultura, para que me ayudara a tener Aquí están los planes de estudio. Carmen Llano Molina. Este es de 1950. Allí aparece el doctor Guillermo Ramírez Romero como miembro del Consejo Académico. Y este es de 1951. Lo interesante de este texto, yo no sé quién lo revisaría, no he podido distinguir la letra, es que tiene un mundo de anotaciones aquí sobre las asignaturas, sobre la intensidad horaria. Este texto es bellísimo por eso, con un cuidado porque era con lápiz. No utilizábamos esos resaltadores tan odiosos de ahora, sino que anotábamos allí con lápiz este tipo de documentos. Entonces aquí aparece el plan de estudios de la universidad y en este hay un documento muy importante. Es esta tabla que aparece en la página 252, alumnos actuales matriculados por año y procedencia, nacional o extranjera. Teníamos 2 estudiantes extranjeros en el segundo semestre y teníamos de Antioquia 3 estudiantes y teníamos de Cundinamarca 10 estudiantes. El Valle solamente colocaba 20 estudiantes de los 84 que teníamos en la sede. Yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario sobre cómo era la población estudiantil de ese momento. Lo que tenía. Este es de 1951. Ya cuando estábamos como parte de la Universidad Nacional, ya Humberto estaba aquí, ya me contaba cómo fue que casaron a los costeños, pero ese va a ser después. No, pero es que no había facultad de agronomía en la costa, ¿no? No había. Ninguna parte. No, pero esto pertenece pues a la próxima tertulia. Ese es de la próxima, ¿cierto? Nos estamos adelantando, estamos en la tertulia fundacional, recuerden ese, ¿cierto? Y los estudios de protección vegetal, donde estamos estudiando la tesis del maestro Figueroa. Nos metimos por este lado, era viendo que si él ya era profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en ese momento, porque en la lista de profesores que aparece allí, ahí aparece también. Ah, pero es de la nacional. Sí, es de la Nacional, pero ellos publicaban la lista de todos los profesores eso sí. y ahí lo tenemos chuleado a usted. Uy, uy, uy. Este es un texto, este me lo encontré esta mañana. Está la lista de todos los estudiantes de la facultad de agronomía, desde la fundación. Le puedo contar aquí, bueno, Sí, se anota ahí. de quién era el extranjero, porque Ajá. no sé en los últimos años si ha habido estudiantes extranjeros, pero nosotros tuvimos aquí panameño, Panameño. nicaragüense, El padre haitiano, Renato. muchos venezolanos, un español, Mario Blasco o cuál más? Mario Blasco. Mario Blasco, Mario Blasco, la menca. Una mujer. Español, Ah, no la recuerdo, Extranjera, no la recuerdo. Recuerdo el estudiantes. haitiano, el panameño, Támara, el Támara. ecuatoriano. Tamara. ¿Eh? No, Tamara Leves. Tamara Lea Felder. Tamara Leves Caleña. Caleña, ella es caleña. Creo que va a venir a una de estas tertulias. Sí, la estamos invitando a una de estas tertulias. Ella fue la anécdota fuera de esto, pero no me aguanto. Teníamos la misión música aquí. Pues ellos no aprendían mucho español, pero había uno que sí
doctor Tran, un economista. Trans, Y era Trump. Tamara era muy llamativa y estaba yo conversando con Tran. Desde ahí veíamos el corredor del otro edificio y pasó Tamara y entonces me preguntó cómo se llama esa niña tan bonita. Le dije, Tamara. No Tamara, está buena. buena. Era para más tardecito ese cuento. Era para No, viene al caso. Para en botánica, y si no me corrí, eso va con las palmas, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Hay que decir Tamara. Tamara. Porque es ruso. Es Rusia. Así se pronuncia. Así se pronuncia. Ah, aquí tenemos una autoridad en esa extraña lengua. ¿Cierto? Sí. Tamara. Tamara. Mejor el cuento, porque Sí. Tamara. Tamala. Entonces, mire la lista de profesores de la Universidad del 49. Yo no sé quién con un hermoso tinta verde me colocó aquí. Arboleda José, Cajiao Luis M. José Vicente Arboleda Romero. Era el Figueroa Adalberto, página 10. Arboleda era el De fruticultura. Horticultura. Último. El mono Arboleda. Mono Arboleda. Franco Hernando. Fernando Franco Hernando, aquí está subrayado. Franco Hernando. Ramírez Guillermo. Debió ser mal estudiante y no lo recuerdo. No, son los profesores. Ramírez Guillermo. Claro, Sandino Ricardo. claro, fue vicerrector de la universidad. Serrano Carlos. Carlos Serrano. Bueno, aquí en este boletín informativo del 50 aparece la lista de todos los profesores y ahí estamos haciendo el esfuerzo de localizar algunos de aquí de la facultad, porque ya éramos parte de la universidad. Consejo Académico de la Universidad Nacional 1949, están subrayados doctor Eduardo Guillermo Ramírez, decano de la Facultad de Agronomía de Palmira. Ya habíamos entrado a la Universidad Nacional en ese momento. Y yo tengo la lista de los estudiantes de la facultad desde el no. Sí, Era bien, ahí es el primer esfuerzo sistemático que hace un agrónomo de color. para examinar desde una perspectiva ecológica el uso de insecticidas. Revisa una bibliografía extraordinaria. No miraba, el maestro Figueroa estaba conectado con todas las revistas de punta en la investigación entomológica de ese momento. Y además, ¿cierto? Es sobre un problema de frontera, de punta. Los insecticidas se habían liberado para el uso agrícola Yo era enemigo de eso. después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Agricultura dice, pueden utilizar los insecticidas agrícolamente. Ayer revisando los informes de la Fundación Rockefeller, encontré una foto de la granja agrícola de Palmira de 1949 haciendo una aplicación del DDT al 5% contra el armyworm y el jugo contra los tierreros y los cortadores. Una foto bellísima y ahí yo lo marqué. De pronto algún día levantamos este tipo de fotos para ver cómo en ese momento nosotros estábamos conectados con el mundo. Pero el maestro Figueroa planteaba una tesis muy interesante. Era una visión ecológica revolucionaria, porque el texto de Odo, Fundamentos de Ecología, se publicaría en 1956. Coméntenos, maestro Figueroa, de ese momento en que nosotros estábamos en una posición de punta en el campo de la teoría agraria desde una perspectiva sistémica, ecológica, como decimos hoy. ¿Cómo se aplican insecticidas en el algodonero? En el algodonero. A mí me tocó en armero una vez. El tractorista tenía que llevar una máscara protectora y anteojos. ¿Por qué? Porque se aplicaba polvo. Nada menos que verde París. Verde de París. Aceto arsenito de cobre, semejante veneno, por Dios. Luego el arseniato de plomo y arseniato Y plomo. Arseniato y plomo. y plomo. Los venenos, ¿cierto? Los venenos. Y luego se mezclaba. Y luego había que ponerle escal para que no molestara al tractorista, bueno, el demonio. Apenas terminaban de aplicar eso a los 3 días, aparecía otra plaga. ¿Por qué? Comenzaba el desequilibrio. Y ahí comencé yo a escribir. Porque es una estupidez hacer eso. Sí, Yo buscaba pues, métodos más racionales, son más racionales. control biológico, microbiológico, etc.
Y hablando de eso, miren ustedes qué hombre tan raro fue el padre del fundador de la facultad, el doctor Evaristo García Piedradita. Tengo la obra de él. Uno lee la obra de él y dice, pues este es un entomólogo, gusanos urticantes del Valle del Cauca. ¡Qué dibujos, por Dios! Control microbiológico de la langosta. Allá vamos. Imagínese usted, claro que los nombres científicos están malos, porque no hay tiempo. Bueno. Lo otro, el plátano. Es una monografía formidable sobre el cultivo del plátano. Déjeme anotarle allí, maestro, que el primer estudio de suelos que se hace aparece publicado en ese informe de 1890 y pico. Es el primer estudio de un suelo del Valle del Cauca que se hace en Francia. En los laboratorios de Francia se hace eso. Y la tesis de él era de que muchos de los vallecaucanos eran perezosos porque este valle era tan fértil que sin hacer tras trabajo producía semejante regalo de los dioses como el plátano. Siga ahí, maestro. Sí. Entonces él escribió algunas variedades, Sí. pero uno cree que esto está escrito por un agrónomo, que era un médico, graduado en Bélgica. Luego la otra parte, ecólogo, por Dios. Entonces este hombre, yo no sé por qué se le ocurrió, intuición tal vez, cuando apareció la langosta en el Valle del Cauca, Esquistocerca pallans. Bueno, esto era la ruina absoluta, esa langosta jabata con el río de la Perla. Vino en esa época mucha lluvia. La langosta es de suelos áridos. Venía de Cumbitar en el Patía. Ese era el foco de cría. Eso es seco, Y vino al Valle del Cauca y encontró que tenía que encontrar comida. A lo que diera. Y ahora verá, dice el doctor Evaristo García, en el tiempo de Herrel, un francés, había recetado ya utilizar el bacilo de Turingia para combatir la langosta y otros insectos. Es una maravilla, porque es biológico, microbicida, que es que se usa. ¿Por qué lo digo? Entonces el doctor Demetrio, el doctor Ciro Molina García, otro extraordinario hombre, encontró que uno de los trabajadores trajo en una guambía, la palabra nuestra quechua, trajo varias langostas y le dice al doctor Demetrio García, Ciro Molina, doctor, yo encontré unas langostas enfermas. Entonces el doctor las puso en una caja y en verdad pataleaban así, las encerró en una jaulita con el geo, mire qué inteligencia. Al poco tiempo salían unas moscas. Ya después, claro, yo sé que fue lo que atacó eso. Esas moscas acabaron con la langosta en el Valle del Cauca. Aquí no tenemos esa plaga. Y ha pasado por aquí dando la vuelta, lejos de Colombia. Y el foco del control está en Cumbitar, en la Patía narinense. Si no se aplica ese método, volvemos a tener problemas. ¿Y cómo fue recibido su artículo? ¿Cómo lo recibió el medio gremial, profesional? ¿Cómo lo recibió la comunidad? Que estamos divididos en dos como los gringos. Sí, estamos divididos. Los occidentales de Estados Unidos eran biológicos. Los del centro hacia Nueva York eran la industria de los venenos. Esas eran dos escuelas diferentes. Yo estaba con la escuela de California. Y ganó. Lo más sencillo. Una tarde en ese edificio que está ahí, segundo piso, laboratorio de entomología.
Estaba el fitopatólogo, gran profesor, Fernando López Torres. Terminó de dar la clase, gracias. Vaya madre. Estábamos terminó de dar el laboratorio y quedamos dos. Guillermo Ramírez tenía una costumbre de visitarlo a uno durante la clase o después de la clase. Era el decano. Estamos Guillermo Ramírez, Romero, Hernando López Torres, fitopatólogo, que se posgraduó en Berkeley, California. Y yo, y los tres. Se le ocurrió a Guillermo, nosotros, ¿por qué no comentamos lo que sabemos? Para que los estudiantes salgan de esta rutina. Y yo, pues sí, publiquemos artículos ahí, en nuestra cosecha. ¿Y en qué lo publicamos? Dice Hernando López, sacamos una revista. Dice Guillermo, ¿y qué nombre le ponemos? Dije yo, Hechos Agronómicos, pero lo pusimos en griego, acta agronómica. El dibujo, la manito, La manito ahí. sí, Ahí está. lo hizo Hernando López. Ese es Hernando, ¿cierto? Sí, sí. Hernando López Torres. Manito. Ahí nació. El primer artículo fue mío. Ahí está, maestro, ahí está el primer número ahí. Dígame. Me acuerdo el segundo, como te fue Guillermo Rodríguez. Él Ahí está. trabajaba en suelo. Ahí está. Así que está. Muéstrame la manito allí. Es la manita de la manita. Sí. Eso lo hizo Hernando López Torres. Sí. Ya murió en tren. Ya murió. Sí. Sí. Acta agronómica. El volumen 1. Sí. Yo no sé qué artículo está por aquí. Ahí está, en cabeza. No está, sino que en cabeza. Es el primer artículo del primer número, del primer volumen. Ah, ya. Lo lleva el tomate en el Valle del Cauca. Que feria Ya le hemos cambiado. Ya se le ha cambiado. Se le había cambiado, se había bautizado como era. El doctor Figueroa es Anabautista. Sí, ahí estaba la cosa esa. Lo que uno no se da cuenta es que a qué hora pasan los años por encima o por debajo de Uno no los ve pasar. En diciembre de 1950 se publica el primer número del volumen 1. Entonces está el primer artículo del maestro Figueroa Potes, el cogollero del tomate en el Valle del Cauca, Queiferia licopersicela. Y está la llamada profesor de entomología, Facultad de Agronomía, Palmira. Lo acompañaron en este número Guillermo Ramírez, Rafael Obregón Botero, un buen fitopatólogo. profesor de micología de la Facultad de Agronomía, De escribe Medellín. anotaciones sobre Estuvo conmigo en el Brasil. Él estuvo con usted en el Brasil en el Instituto Biológico. Ese fue el que lo acompañó allá, claro. Gerard Naundorf, la producción química de nuevas variedades de plantas. Gerard era doctor en recursos naturales, profesor de botánica, Alemán. jefe de la sección de fisiología vegetal de la Estación Agrícola Experimental de Palmira. Gerard Naundorf. Ellos se quedaron aquí. Profesor de tomar vino, muy bueno. Profesor de... Sí, Enseñaba cómo tomar. enseñaba cómo tomarse. Contribución a la propagación con el método de la planta madre. José Vicente Arboleda y Carlos Serrano. José Vicente acaba de llegar de Estados Unidos. Ingeniero agrónomo jefe de la sección de fruticultura de la Estación Experimental de Palmira Valle y profesor de fruticultura en la Facultad de Agronomía del Valle. Humberto me recordaba en estos días que el sueño inicial era de que la facultad no tuviera tantos profesores de planta, sino que básicamente estuviéramos como fue el modelo norteamericano del Land Grant College y una estación experimental, y los investigadores venían a dictar clase como catedráticos.
Pero es que, José Vicente Arboleda era uno de esos. Y Carlos Serrano estaba trabajando con él, era ingeniero agrónomo y colaborador de esa sección. Profesor de selvicultura en la Facultad de Agronomía del Valle. pero es que hay una cosa, Vaya hablando, y esto sí es para todo Colombia, y ojalá tuviera aquí el ministro de Agricultura. Lo invitamos al secretario de Agricultura. Yo no sé hasta cuándo, por Dios, la ignorancia llega en esa forma. Estados Unidos, desde 1836, fundó pues, la Facultad de Agronomía, Los Land College. el Land Grant Colleges, basándose en la ley Taft, que fue después modificada una pequeña modificación se hizo. ¿Qué decía la ley? Muy sencillo. Donde quiera en el territorio de los Estados Unidos se funde una facultad de agronomía, tendrá su estación agrícola experimental forzosamente. Al igual que una facultad de medicina, pues tiene su hospital al lado. Ah, ¿cierto? Aquí no. Aquí nos pusieron un cerco ahí. Cierto, después se cerró y nos aislamos. Nos aislamos y nos separamos. Y nosotros fuimos víctimas del cerco, Cierto. porque un director de la estación experimental no nos dejaba entrar a prácticas de fruticultura. A la colección de frutales que teníamos allí al lado del lote de maquinaria y que después Pero tumbarían para volver un lote comercial. Después le llegó la llamadita de atención de Bogotá y tuvo que dejar el puesto. Bueno, Y ese primer número de la revista se cerró con un artículo, ¿Quién era? oiga maestro, con el artículo que cerramos el primer número, fórmulas hidráulicas para foradores de escorrentía, Alejandro Sandino Pardo, profesor de ingeniería, Facultad de Agronomía de Palmira. bueno que eres ingeniero. Es ingeniero excelente. Nos daba aritmética, álgebra. Aritmética, álgebra, después hidráulica, Fue vicerrector de la universidad. llegó a ser vicerrector de la universidad. Ah, Se trasladó para... Fue decano también allá. fue decano en Bogotá. Hay que decirle a ese ministro de Agricultura que estuvo de la ley Taft. No, lo que sucedió también que cuando terminó ese lío en la granja y la facultad, apareció el problema de que la universidad pertenece al Ministerio de Educación y la granja al Ministerio de Agricultura. Y eso hacía imposible usar los fondos. Qué horror. Dios santo. Ese fue uno de los Vamos problemas. a ver si Uribe ahora Más tiempo. si lo redige. De la Estación Agrícola Experimental. Este es el primer volumen de 1941. Eso es valiosísimo. Esto es valiosísimo. Y este texto es manuscrito, pero miren la belleza de la letra. Tinta china, tinta Y china. un buen calígrafo. Excelente calígrafo. Muy dedicado. Raúl Varela Martínez. Raúl Varela Martínez. Ay, Dios mío. Yo quisiera leerles una noticia que hay aquí. Él era el entonces director de la granja. Es que yo le iba a poner el tema espinoso, doctor. Sí, El doctor Guillermo Ramos Guillermo Ramos Núñez Núñez, tenía el título de agrónomo veterinario. Entonces esos celos, Ellos salieron y de como, la... y como la mayoría de los profesores, lógicamente, cuando se empezó aquí, se empezó con personas provenientes de allá. Entonces era difícil, bien difícil. Yo he conocido 3 casos de gente que están trabajando aquí, realmente de allá contrapeso. Cuesta mucho. Casi todos estos nombrados son egresados de Medellín. Es la primera. Sí, había una rivalidad, No, pero seria. pero jugaban sucio desde un principio. No Bueno, quiero comentar yo le iba a poner ese tema, que un curso, pues al doctor Braulio le tocó eso, ¿no? Sí. ¿Cómo es el cuento, doctor? Bueno, hay una rivalidad pues, apenas natural, ¿no? Sí. Porque los Sí, es cierto. nuevo, se vuelve el pionero. Entonces ya, pues, claro que inicialmente tenía que haber un forcejeo, eso me parece muy humano.
Pero claro que, pero no llegó, nunca llegó a cosas, no sé si usted tendrá alguna anécdota. Eduardo Mejía Vélez, Ahí, comandaba el sí, ahí sí, eso sí era un poquito drástico, ¿no? Sí había ya una Él escribió una carta Quijote, o de alguien que le sopló ahí al Quijote. Porque los bayunos nos pusimos bravos. Porque Hubo un grupo de bayunos que estuvieron allí y Fernando Villamil lo llevaron para México. un palmirano de Homero Varela, semejante cerebro. Así Correa. Era una pelea, pues, pero no pasó nada. Mira, pero hay que felicitarlo también. Quiere decir porque la Comisión de Botánica es la comisión hasta el 43, hasta el 47. Sí. O sea que él ya estaba antes acá. Aquí en Palmira, la colección comenzó en Cali. No, yo digo, el doctor Cuatrecasas ¿en qué año llegó acá a Cali para poder quitarle clases a ustedes? Ay, si no recuerdo eso. Porque como usted dice que usted en el 38, ¿cierto? 39. 39. Sí. Cuando la facultad se inauguró, se abrió, a los 2 años de abierta llegó el antioqueño botánico. Cuatrecasas vino 3 años después. Después. En el 43. Pero ya había estado recogiendo materiales botánicos, ¿no? En el primer artículo de la revista de la Academia Colombiana de Ciencias, Jesús María Duque Jesús Jaramillo. María Duque Jaramillo es el colector. Pero en el primer número aparece un artículo de Cuatrecasas sobre geobotánica y habla de que estuvo recogiendo materiales en la cordillera occidental y cercanías de Cali. Entonces ya en esa época está allí. Allí entre los materiales yo les traje uno que habla sobre estudios geobotánicos en el Valle del Cauca, donde habla de la tarea de Cuatrecasas aquí. Ahora diciéndolo con la verdad, pues, en la verdad, Cuatrecasas es un hombre de una altura mundial, comparado con Duque Jaramillo, pero Duque era un hombre de estudio que ponía las cosas como veía la realidad. Él, por ejemplo, nos dijo, Colombia tiene las 2 palmas más pequeñas del mundo. Será creíble. Cuatrecasas lo comprobó. Geonoma, el género geonoma. A Molinillo y otra, ¿no? Usted sabe, usted qué ha sido de eso. La geonoma, chiquitica. Y se dan arriba allá, la buitrera arriba, y por el lado de, ¿cómo se llama eso? Arenilla, el mesón, Arenillo, el mesón, Eso es frío, ¿verdad? Arenillo, el mesón, Chinche, Chinche. la Quisquina. Gran dibujante. Ese hombre cogía un papel y dibujaba una maravilla. Y él estaba en el Ministerio de Agricultura, en el tiempo de industria. Nos da conferencias a los estudiantes. Y una de esas conferencias se refirió a una plaga que estaba en la papa.